Estamos aquí todos, nuevamente estamos aquí para recibir la palabra del Señor. Hay unas palabras que venían a mi corazón cuando venía, es las palabras que habla el hermano John Austin. Antes de empezar una prédica, él siempre decía, ¿no? Yo soy lo que la palabra dice que soy. Yo tengo lo que la palabra dice que tengo. Yo puedo hacer lo que la palabra dice que puedo hacer. Y tomando esas partes, en realidad, nosotros, si creemos, somos. Si creemos, podemos. Si creemos, tenemos. Y es solamente creer a todo lo que está escrito y actuar. Porque en realidad la fe sin obras es muerta. Nuestras acciones correspondientes son importantes para nuestras vidas, para poder experimentar realmente la buena palabra de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Su palabra es perfecta. Está escrita para ti, está escrita para mí, está escrita para todos los que están afuera, porque el Señor ha concedido todas las cosas para todos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por tu capacitación, gracias por tu unción, tu habilidad para poder hacer todas las cosas conforme a tu voluntad. Gracias porque tu voluntad está en tu palabra y nosotros nos cedemos a ella para vivir, Señor, para vivir como hombres justos, caminando en tu verdad. Gracias por la palabra recibida en esta mañana que vamos a recibir. Ella está ungida, Señor, y nosotros estamos ungidos también para recibir de ella, para que nuestros ojos sean abiertos y nosotros podamos entender y comprender el propósito que tú tienes para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ver en esta mañana que la sanidad es parte del Evangelio. Cada vez que Jesús predicaba, él sanaba a los enfermos, pero antes él hacía tres cosas. Jesús predicaba, él enseñaba y él sanaba. Nosotros cuando predicamos el Evangelio, predicamos a Jesús, enseñamos lo que él nos ha enseñado en su palabra y sanamos a los enfermos. Liberamos a la gente que está endemoniada. Esa es nuestra misión, nuestro trabajo, nuestro ministerio, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y en el nombre de Jesús, ir contra toda obra del diablo. Vayamos a Mateo capítulo 4 y leamos los versículos 23 al 25. ¿Sabe por qué las iglesias muchas veces están muertas? Porque la gente son como el mar muerto. Son llenados y terminan no dando lo que tienen. Cuando tú das, tú siempre recibes y recibes más. Y cuando tú predicas la palabra del Señor y estás ante una situación de diferentes personas, eso te lleva a que tú te profundices más en la Escritura. Porque ya no solamente es para ti, es para otros. Y nuestro Dios quiere que nosotros hagamos las buenas obras que Él hizo. Grandes y buenas obras. Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué dice? Y los sanó. ¿Y qué sucedió cuando él sanaba a la gente? Le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Sabe qué cosa es la sanidad para nosotros? El pan de los hijos. Jesús dijo a una mujer cananea que la sanidad era el pan de los hijos. Vamos a ir a Marcos capítulo 7. Marcos 7. ¿Cuántos han comido pan ahora?
¿Ah? ¿Qué comieron? ¿No? Sin pan, sin alimento, el cuerpo se debilita. Ustedes pueden dejar de comer hoy, tomar hoy día el desayuno, ¿no? Pero si ustedes dejan de todos los días dejar de tomar su desayuno o dejar de comer, véanse cómo van a quedar en pocos días. Y Jesucristo dijo que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra sale de la boca de Dios. Acá en Marcos, capítulo 7, versículos 24 al 30, dice así. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama, ¿no? Jesús dijo: no es bueno que los perrillos coman el pan de los hijos. El pan de los hijos es para los hijos, siempre. Pero muchas veces nosotros ministramos sanidad a mucha gente que aún no ha nacido de nuevo. Y reciben. Como yo les conté, ese hombre, ese doctor en la clínica, que él ni siquiera quería saber nada. Pero por causa de que alguien lo pidió, la esposa, el Señor en su misericordia sanó a ese hombre. Nosotros debemos estar saciados con la sanidad. El Señor nos ha dado sanidad en Cristo. Y compartirlo también a otros. La gente lo seguía por causa de los milagros que él hacía. Vayamos a Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 2. Cuando tú comiences a compartir el evangelio completo, en el cual está incluida la sanidad, y las personas de una u otra manera han oído lo que tú has hablado de la palabra, cuando ellos tienen problemas, te van a buscar a ti. Porque saben que tú tienes algo para darles. Tú tienes la palabra de Dios. Tú tienes el nombre de Jesús. Tú tienes la respuesta para sus necesidades. Nosotros no vamos en nuestra fuerza, en nuestro poder y en nuestra habilidad. Nosotros vamos con su palabra, la cual es viva y eficaz. Ella penetra hasta lo más profundo del ser del hombre. Entra al espíritu. Hace que las personas en su alma tengan paz. Trabaja en el alma de la gente. Y ella trabaja en el cuerpo de las personas. Acá en Juan capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían, ¿qué dice? Las señales que hacía en quiénes. Jesús, la gente le seguía, las multitudes le seguía por causa de las señales que él hacía. ¿Quieres una iglesia de multitudes? Haz lo que Jesús hizo. Predica, enseña y sana a los enfermos. Multitudes. Hay multitudes esperando por un toque del poder de Dios, por una palabra que salga de tu boca con convicción. Cuando tú comiences a hablar la palabra, la gente va a decir: casi me he convencido.
porque aquel que convence es el Espíritu Santo. Un día fui a la casa de un tío y había el sobrino de la esposa de él que había quedado ciego. Y él había venido no sé de qué pueblo y había venido a Lima para hacerse ver, no recuerdo si era el Mogrovejo en ese año, que era el hospital que tenía que ver con los ojos, ¿no? Uno de los mejores hospitales hace años, ¿no? Y él estaba ciego de un ojo y el otro ya lo estaba terminando de perder. Entonces, cuando yo llego a la casa, era un día sábado, yo estaba en una iglesia donde hacían ayunos todos los sábados los jóvenes. Yo regresé del ayuno y me fui para mi casa y mi papá me dice, tu tío Fausto quiere que vayas. Entonces yo agarré y le dije, ¿para qué? Yo quería comer y quería descansar, porque en la noche tenía que regresar al culto, a las 7 de la noche. Pero cuando escuché a mi papá, vamos, me dijo, yo le dije, está bien, voy a ir. Bajó el sobrino de mi tío y comencé a compartir la palabra. Entonces mi tío me dijo, casi me has convencido. ¿Qué palabras son esas que has traído a mis oídos que me han convencido? Me dijo, tú tienes un don de convicción, convences a la gente. Dije, no, tío, es la palabra que cuando sale de tu boca, Dios la toma y la pone en los corazones de las personas. Ese día oré por el muchacho y después dije, no, lo voy a invitar a la iglesia. Y en ese tiempo yo iba a Pacaritamo, en la iglesia de Pastor Jim Andrews. Y él fue, era casi los días de Semana Santa, y un día viernes, él había ido el domingo, nosotros fuimos a orar por él el sábado, el domingo él vino a la iglesia, él fue a la iglesia, y el Viernes Santo él estaba en su cuarto. Y dice que había estado escuchando las películas de Semana Santa que daban en la televisión. Y escuchaba, ¿no?, de los milagros que Jesús hacía. Y él comenzó a tener un deseo en su corazón. Señor, permíteme que vea ahora. Cuando de repente él estaba así echado, dice que comenzó a mirar el techo y dio un tremendo grito. No miró el 100%, pero sus vistas comenzaron a clarearse y inmediatamente mi tío llamó al médico. El médico dijo, pero eso es irreversible. Él que había tenido desprendimiento de la retina por un problema de glaucoma. Pero el Señor lo hizo. ¿Qué es necesario para que una persona reciba de Dios? Que escuche a un creyente hablar. ¿Sabes qué? Mírate a ti mismo conforme el Señor te ve. Un instrumento en sus manos, ministros competentes, no de la letra, sino del espíritu. Tú eres útil para el reino de Dios. La gente lo seguía, la gente te va a seguir, pero en realidad ellos van a seguir a Jesús que vive dentro de ti. Amén. Leamos lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 35. Mateo 9, 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, no se quedaba en un lugar, él recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando algunas enfermedades. Todas y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hay ovejas, ¿no?, porque no solamente le murió por unos cuantos, murió por todos, que están dispersas, están siendo engañadas, están culpando a Dios de las enfermedades, que no tienen pastor, que no tienen un alimento espiritual, que no tienen el pan de los hijos, que es la sanidad. Jesús no se quedó en cuatro paredes, él fue al encuentro de las multitudes. Y luego que las multitudes veían lo que él hacía, las multitudes lo seguían y milagros sucedían. Donde vas tú, va Jesús. Cuando tú predicas, la gente ve a Jesús y recibe de él. No tienes que hacer nada por tu propia cuenta. Tú no haces nada. No es tu habilidad, es la unción
que Él te ha impartido para que la uses. La Biblia dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Seremos testigos oculares de la obra que Jesús hace hoy, porque Él no ha cambiado. Los discípulos caminaban con Jesús y ellos comenzaron a mirar y a hacer las mismas cosas. Y Él los mandaba para que echasen fuera demonios, para que sanasen a los enfermos. Ese Jesús de la Escritura, de los Evangelios, está vivo hoy. ¿Y sabe lo que quiere? Que tú seas la extensión de su ministerio. Somos la extensión del ministerio de Jesús. Y la gente va a ver en ti a Jesús haciendo las obras. Porque Él no ha cambiado. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y Él camina con tus pies. Él habla con tu boca. Él impone las manos sobre los enfermos cuando tú las impones. Cuando tú declaras la palabra con autoridad, los demonios se sujetan en su nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Esa obra fue completa. Su comida de Él era acabar la obra del Padre, por lo cual Él había sido enviado. Nosotros hemos sido enviados y nuestra comida y nuestro trabajo es terminar y acabar la obra que el Señor nos ha encomendado. Tenemos que hacer algo, hermanos. Hay un porcentaje de gente cristiana. No muchos han oído el Evangelio en esta nación. Pero el Señor quiere que nosotros le levantemos firmemente y hablemos la palabra. En las calles, en los micros, en los hospitales, en las cárceles. Estamos viviendo en un país donde tenemos libertad para predicar el Evangelio. No tenemos ningún problema de predicar, no nos van a meter a la cárcel. Estamos en un tiempo de una gracia mayor de Dios, donde nosotros, donde vamos, podemos hablar abiertamente. Nada te tiene preso. Nada, tú eres libre. Tú eres libre para hablar la palabra. Y cuando te vean a ti haciendo la obra del Señor, te van a decir, ven, acá hay un enfermito, acá hay un enfermo, necesita que tú lo alientes. Necesita que tú le hables. Hay médicos, hay enfermeras que necesitan la ayuda de Dios para hacer el trabajo que hacen. Porque ellos indirectamente están en el mismo trabajo que nosotros hacemos, pero limitados porque ellos no conocen lo que tú conoces. Tú no conoces a ese Jesús, a ese Dios todopoderoso que sana. Tienes el Espíritu Santo dentro de ti, sobre ti, que es aquel que vivifica los cuerpos de la gente. Gloria a Dios porque su palabra es verdad. Podemos confiar en su palabra. Su palabra es verdad. Vamos a ir a Lucas capítulo 7. Vamos a ver a Jesús aquí compadeciéndose de una mujer viuda, la viuda de Naín. Lucas capítulo 7. Leamos los versículos del 11 en adelante. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Donde quiera que él iba, estaban sus discípulos, y donde quiera que él iba, había una gran multitud. Cuando llegó cerca a la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Una de las cosas que el Señor tiene es compasión. Señor, compadécete de mí. Gracias porque Él tiene compasión. Él tiene compasión. Y uno de los ingredientes muy esenciales para que nosotros vayamos a la gente que está enferma es la compasión. La compasión no es una pena. Es sentir como la gente siente para sacarla del lugar de sus necesidades. Cuando tú te identificas con las personas, tú vas a hacer algo.
Tenemos que tener compasión de esas personas que no tienen pastor, que están sin Cristo y sin esperanza. Algunos están clamando de día y noche. Señor, ¿dónde estás? ¿Sabes dónde está? Está en ti. El Señor no envió a los ángeles para que ellos prediquen su palabra. Nos ha enviado a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que ir. Jesús le dijo a esta mujer, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, ¿y qué dice? Y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Vayamos a Lucas capítulo 4. Lucas 4, versículos 40 y 41. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Mira, él iba y tocaba a cada uno. No hacía las cosas mecánicas rápido. Tocaba a cada uno de ellos y los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Llega un momento en el cual Juan el Bautista estaba preso y él quería saber realmente si Jesús era el Mesías, el enviado del Padre. Vayamos a Lucas capítulo 7. Lucas 7 a partir del versículo 11. Lucas 7, vamos a leer a partir del versículo 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Cómo iba a saber Juan el Bautista si realmente él era el enviado de Dios? Por los milagros que él hacía. Vayamos a Juan capítulo 14. Juan 14. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, hasta el versículo 12 vamos a leer. Dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Aquel que no cree en Jesús, no cree en el Padre que lo envió. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino.
Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le has visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre que está en mí, dijo, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Las mismas obras que hacía Jesús, las había visto hacer al Padre. Las mismas obras que hace Jesús y que tú las has visto a través de la Escritura, tú las vas a hacer. Y en el versículo siguiente, en el versículo 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aún no había nacido nadie de nuevo. Nosotros tenemos una buena obra que hacer. Somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Buenas obras, buenas obras. Hemos sido recreados para Él, para hacer las mismas obras. Y Dios ha preparado buenas obras de antemano. El Señor quiere que tu boca se pueda abrir y decir: el Señor ha hecho algo nuevo. No contar lo que fue hace años, contar lo que Él está haciendo hoy. Hoy es el día que hizo el Señor. Hoy es el día que el Señor te quiere usar. Hoy es el día que el Señor quiere que tú abras tu boca para Él llenarla. Hoy es el día que alguien está aguardando que tú vayas y pongas las manos sobre los enfermos. Yo escuché una historia de un pastor que dice que en una iglesia había un hermanito que él era una persona que su intelecto no era de una persona al 100%. Era como un niño. Pero todo lo que él oía, él lo creía. Y un día comenzaron a enseñar acerca de ungir a los enfermos con aceite. Y él escuchó y dijo: yo voy a ir con un poco de aceite y voy a orar por los enfermos. Y se fue a un hospital. Y pensó: ¿desde dónde comienzo? ¿Del primer piso hacia arriba o de arriba hacia abajo? Entonces dice que se fue al último piso y comenzó a orar por la gente. Y comenzaron a recibir. Cuando de repente los médicos se dieron cuenta de lo que el hombre estaba haciendo. Y lo detuvieron. Porque estaba practicando la medicina ilegalmente. Nosotros tenemos una medicina que no tiene efectos colaterales y que sana todas las enfermedades. A veces tenemos que ser como niños. Había una niñita por mi casa. Esta niña estaba atendiéndose en San Juan de Dios. A ella le había dado un problema de que se le había la membrana que une la cadera con la pierna, no tenía esa membrana. Había nacido con ese problema, con esa situación en su cuerpito, ¿no?
Ella en ese entonces tenía 5 años. Y un hermano me dice, el hermano que yo comenté ayer que me llamó por teléfono, que íbamos a orar por los enfermos, me dice, Sofía, hay una niña en el bloque donde yo vivo que está pasando con este problema. Y la han llevado a San Juan de Dios y le han puesto unos aparatos, no, la han enyesado desde la cintura hasta la zona de sus rodillas. En la zona de la parte de las piernas le habían puesto como una especie de un palito en la cual sus piernas estaban así un poco así y estaba sentada la niña en un cochecito, ¿no? Ahora, hay niños que son muy, muy especiales, son muy rápidos para entender las cosas. Entonces yo hablaba con la niña y hablaba con la mamá, pero la que estaba recibiendo todo era la niña. Para esto le habían citado, no me acuerdo si 1 mes, 2 meses, no recuerdo el tiempo exacto, para que regresara a San Juan de Dios para sacarle una radiografía nuevamente para ver si algo había evolucionado. Entonces la chiquita estaba contenta, porque le había dicho a su mamá, cuando me lleven a San Juan de Dios yo no voy a regresar ni con yeso, ni con nada, voy a caminar perfecta, decía, ¿no? Y su mamá la miraba y me decía, Sofía, tú no puedes decirle esas cosas a mi hija. Pero yo creo, y si ella cree, según su fe va a ser hecha. Entonces, la mamá la llegó el día que la tuvo que llevar a San Juan de Dios, y cuando la revisaron, el médico la mandó con unos fierros. Le pusieron unos fierros ahí, que se colocaban, ¿no? Y le pusieron hasta sus piernecitas de la cintura. Porque el problema con ella era, como no tenía esa membrana, ella caminaba y ¡pum!, se le abrían las piernas y se caía al piso. Entonces, dice que cuando le iban a poner esos fierros, ella comenzó a llorar. No, Jesús me ha sanado, no, Sofía me dijo. Dios mío, dice que su mamá me quería matar. Sofía me dijo. Dios mío, total que la chiquita llegó a su casa con esos fierros. Y en ese tiempo, yo le dejé de ver. Un día yo le había dicho a mi esposo, al pastor Manuel, en ese tiempo era mi amigo, era mi maestro en la escuela bíblica, le había dicho, Manuel, hemos alquilado un local y queremos predicar la palabra a las personas de los alrededores. En realidad no habíamos alquilado, fuimos a alquilar y el dueño dijo, límpienlo y hagan con él lo que quieran. Y nos dio el salón comunal de la unidad vecinal número 3 gratis. Era la primera noche. Y nosotros aguardábamos gente mayor. Habíamos preparado todo para gente mayor. Pero habíamos volanteado y todo y solamente habían venido una persona mayor. Y la hora se pasaba y decíamos, nos mirábamos la cara, ¿no? ¿Cuándo vamos a comenzar a compartir? Cuando de repente en las escaleras comienzan a hacer los ruidos los niños, subiendo las escaleras y gritaban y gritaban. Y yo estaba adelante esperando que la gente llegara. Yo dije, Señor, los niños. Ahora, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo les voy a predicar a los niños? Ahora no he preparado nada, ni he traído para colorear, ni para enseñarles. Bueno, dije, ya están llegando los niños. Pero la que estaba comandando a los niños era la chiquita. Y cuando ella me vio, me miró y se tiró en mis brazos y me dijo, Jesús me sanó. Jesús me sanó. Yo la miré y la abracé y me puse a llorar. Le dije, cuenta lo que pasó. Y ella me contó, me dice, un día en la tarde yo estaba con mis amiguitos, me dijo. Sí, decían los chiquitos. Entonces, y ellos me dijeron que yo estaba mintiendo, que si yo estaba sana, ¿por qué estaba con esas cosas? Vamos a sacarte esas cosas de tu pierna. Entonces comenzaron, había unos chiquitos que eran los sobrinos de este amigo, que ya iban a la iglesia, sus hijitas eran, y comienzan a sacarle a la chiquita las cosas. Dice que cuando ella se ha levantado y comenzó a correr, los otros niños temerosos llamaron a la mamá, y la mamá casi se desmaya. Dijo, no pueden hacer esto, no pueden hacer eso ustedes, ella está mal, dijo. Y ella lo miró y le dijo, Jesús me ha sanado, le dijo, tú me tienes que llevar al hospital para que el doctor vea, Jesús me ha sanado, mamá, yo puedo caminar, yo no quiero esas cosas, le dijo, no me lo pongas, yo no quiero. Si un niño puede recibir la palabra, ¿no?, que tiene un corazón tan abierto, también el Señor puede trabajar en la vida de las personas mayores, de los jóvenes. Si tú hablas la palabra de Dios,
La palabra de Dios hará su efecto en la vida de la gente. Jesús no se limitaba. Él iba y hacía lo que tenía que hacer. Y él creía en la unción que estaba sobre su vida. ¿Tú crees en la unción que está en ti? El Señor te ha ungido. Tú eres un ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a aquellos que están enfermos, quebrantados del corazón, porque hay enfermedades también que no son físicas. Hay enfermedades que tienen que ver con la parte psicosomática, con la parte emocional del ser humano. Hay diagnósticos que los médicos dicen de por vida, ese es un esquizofrénico, un paranoico. O también hay enfermedades producidas por accidentes. Personas que le queda temblando todo el cuerpo, personas que comienzan a babear. Pero Él sanaba a todos de todas las enfermedades. Jesucristo es el mismo en ti hoy. Mateo 8, vamos a ir a Mateo 8, versículos 14 al 17. Mateo capítulo 8. ...14 al 17... Dice así: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Con qué propósito? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El más interesado en que su palabra se cumpla es Él mismo. Él quiere que se cumpla su palabra, que Él mismo llevó nuestras enfermedades y Él sufrió nuestros dolores. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Vayamos a Marcos capítulo 6. Mucha gente lo seguía a Jesús por las señales que Él hacía, por las sanidades que Él hacía. La gente sabía quién era Jesús. Los demonios también sabían quién era Jesús. Cuando Él estaba ahí, sacudía muchas veces a la gente con violencia. Y Él había hecho milagros, tremendos milagros. Y acá en Marcos capítulo 6 dice así. Vamos a ver la incredulidad. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Los discípulos no lo dejaban a Él. Ellos eran testigos oculares de todas las cosas que Él hacía. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo, ¿qué dice? Hacer allí ningún milagro. No pudo hacer ningún milagro, porque hay una diferencia entre un milagro y una sanidad. La sanidad es una restauración de una parte enferma de tu cuerpo. Pero Jesús, él dio vista a los ciegos, los que nunca habían visto. Él levantó a la gente de los muertos, que habían muerto de enfermedades. Y esos cuerpos estaban totalmente destruidos, los órganos también. Él hizo crecer brazos, cosas tremendas. Pero ahí no pudo hacer ningún milagro. Había gente que necesitaba milagros, pero no pudo hacer ningún milagro. ¿Qué dice acá? ¿Debido a qué? ¿Por qué no pudo hacer ningún milagro? Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaban asombrados
Él estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Habían visto en el versículo 2 dicen al final, ¿y qué sabiduría es esta que les dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Que es que la gente había visto. Hay mucha gente que aún viendo no van a creer. Muchas veces he orado por personas que han tenido diagnósticos de enfermedades incurables. ¿Y qué han dicho los médicos? Que los análisis estuvieron mal. Y la gente dice, y sus familiares, no, yo no creo que tú tenías eso. No, tú no tenías eso. Cierto día había ido al hospital del empleado, había ido a orar por un doctor que había tenido desgarramiento del talón, un accidente que él había sufrido. Y yo fui por él para compartir la palabra. Y de repente comienzo a escuchar a una mujer que gritaba espantosamente que se oía en el cuarto. Y gritaba, ay, 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 Dios mío, ayúdame, Señor. Ay, 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 gritaba la mujer. Entonces, cuando yo escucho, le digo, doctor, ¿quién es quien está gritando? Me dice, es una paciente que está al fondo en este corredor, me dijo, enfrente de mi cuarto, me dijo, al fondo. Y digo, ¿qué le ha pasado a esa señora? Ella fue atropellada por un carro, me dijo. Dije, doctor, un ratito voy a ir a verla. Cuando yo entré al cuarto, la mujer pensaba que yo era una enfermera. Y me dice, por favor, dame la morfina. Y le digo, señora, yo no soy enfermera, no trabajo en el hospital. He venido a orar por la gente que está enferma. Lo que sí le puedo dar es lo que el Señor me ha dado, de su gracia, ministrar su palabra para que la gente sea sanada. Y eso es lo que voy a hacer. Pero ella seguía gritando y no me podía oír, porque estaba con mucho dolor. La señora tenía como una especie de unos triangulitos, ahí, donde sus piernas estaban colgaditas, y sus glúteos le habían sacado piel para hacerle injertos en la zona donde a ella la habían atropellado. Dice que cuando la atropellaron, a ella le dejaron botada, y la pierna se había llenado de grasa y de suciedad de la pista, y cuando ella llegó al hospital, los médicos dijeron, tenemos que amputar la pierna. Ella era mormona. Entonces, dice que comenzó a clamar al Señor para que haga un milagro, que no le amputaran la pierna. Cuando ella se despierta después de la operación, lo primero que hace es buscar su pierna, ¿no? Y se quedó tranquila, pero pasaron las horas y tenía un dolor espantoso. Cuando yo la conocí, ella estaba 4 meses internada en el hospital y tenía 2 bocas de úlceras varicosas en la parte donde donde le habían colocado su pierna, ¿no? Y tenía unas costuras terribles en toda la parte de acá, del muslo. Entonces yo agarré y me fui a la estación de enfermería, hablé con la enfermera me dijo, ya le hemos dado para el dolor y no le podemos dar más dosis. Entonces me regresé y le hablé y comencé a hablar la palabra y ella recibió a Jesús. Primero me dijo, es una mormona. Yo le dije, le estoy hablando de Jesús, escúchame. ¿Usted quiere recibir? Le dije, lo que necesita. Todo está en Jesús. Él vino a darnos vida eterna, Él vino a darnos sanidad. Le digo, señora, Él ya proveyó para su necesidad. En Cristo usted va a ser libre del dolor. Y ella me miró llorando y me dijo, ¿tú crees? Me dijo, sí, le digo, por eso estoy acá. Le digo, señora. Entonces terminé de predicar la palabra y oré por su cuerpo. De ahí regresando al doctor y esa señora siguió gritando. Y regresé al cuarto y le digo, señora Juana Rosa, le dije, quiero decirle algo, que si usted se mantiene creyendo la palabra de Dios, el Señor va a tener cómo obrar con usted. La palabra es como una semilla, que al ser plantada por creerla en nuestros corazones, ella produce resultados conforme a lo que Dios dice. Yo le estoy hablando sanidad, le hablé Isaías 53, 4 y 5, y le dije, señora, una y otra vez, diga, por las llagas de Jesús, yo he sido sanada. Y ella comenzó, dije, vamos a practicar. Repita después de mí, por las llagas de Jesús, yo he sido curada. Gracias, Padre, que tú enviaste a Jesús. Y por las llagas de Jesús, yo he sido curada.
Y ella comenzó a repetir, y la dejé, le dije, no pare de hablar la palabra. Va a llegar un momento, porque yo había leído un libro de Kenneth Hagin, Redimido, en la cual cuenta la historia de una mujer que era una doctora y que había entrado en las drogas y que ella tenía, después cuando ella entra en las drogas no podía ejercer la medicina. Y ella puso en su casa una casa para enfermos, donde las personas que estaban ahí en esa casa eran personas que no podían hacer nada por ellos mismos. Y había una mujer tuberculosa. Entonces, esta doctora Jemmons, el nombre de Jemmons, ella le ministró a la mujer. Y ella le dijo, Cristo te redimió de la maldición de la ley, le dijo. A nosotros nos ha redimido Cristo de la maldición de la ley del pecado y la muerte. Nos ha redimido de la enfermedad. Pero ella le dijo así, Cristo te redimió de la maldición de la ley. Si la tuberculosis es una maldición de la ley y Cristo te redimió, por lo tanto no tienes más tuberculosis. Y esta mujer fue repitiendo, y en cuanto ella estaba haciendo los alimentos para los pacientes, los que estaban ahí internados, dice que escuchó que alguien bajaba las escaleras. Y era esta mujer que había estado con una tuberculosis generalizada. Y no podía hacer nada, estaba tirada en una cama. Pero dice que esta mujer, al repetir una y otra vez, el Espíritu Santo trajo revelación a su corazón. Y cuando ella dijo una de esas veces, no tengo más tuberculosis, se bajó de la cama y comenzó a caminar, comenzó a hacer lo que no podía hacer. Y yo le dije a esa mujer, ¿no? Esto pasa, le digo, son cosas reales, experiencias de personas, y el Señor lo va a hacer con usted. Y me fui. Ese día en la madrugada, yo me desperté en la madrugada y comencé a agradecer al Señor por la vida de esa señora. Y agradecí, y me quedé dormida también. ¿Qué había pasado esa madrugada? Ella no se dio cuenta cómo. Ella no supo cómo sucedió. Pero dice de que ella se quedó dormida y cuando vinieron las enfermeras a verla, vieron que la parte donde le habían sacado de los glúteos y de la parte de las piernas, la piel para hacer los injertos, que estaba con sangre, porque todavía estaba en carne viva, el Señor había restaurado la piel. El Señor había cerrado las úlceras varicosas, había desinflamado las piernas. Y ella dice que cuando la despertó la enfermera, ella no sabía ni lo que había pasado. Se asombró. Yo regresé después de unos días y la mujer estaba dormida y tapada. Me acerco donde ella y la despierto y ella me mira y me dice, ¿tú eres un ángel?, me dijo. No, le dije, señora, soy la persona que estuvo el otro día y oré por usted. Entonces ella me miró y me dijo, yo dije, ¿cómo estás? Y me dijo, destápame y mira. De ahí yo destapé, ¿sabes qué? ¡Qué maravilloso! Es tremendo ver el amor de nuestro papito Dios. Es tremendo ver el cumplimiento de la palabra. Para esto vino Jesús a este mundo, para destruir las obras del diablo, para que tú seas ese canal de vida que fluya a la gente. Haz la obra del ministerio. Si bien es cierto, no todos tenemos un llamado a tiempo completo, todos tenemos un llamado dado por Dios para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Si tú le crees, tú entonces vas a ser participante y un espectador de lo que dice la palabra de Dios. La gente va a ser sanada, la gente que está oprimida por demonios van a ser libres, la gente que no tiene que comer van a tener que comer, y cosas maravillosas va a hacer el Señor a través de nosotros. Amén. Vamos a tener un descanso.